Muy buenas noches a todas y a todos. Un honor, un placer, un gusto inmenso el poder estar aquí con ustedes y agradecidos porque hicieron un espacio para este momento, para este encuentro, que estoy seguro va a quedar muy marcado en su vida, porque no es una conferencia más, es una conferencia que va más allá de las palabras, ¿no? Más allá de las palabras. Va al fondo de nuestro ser, más allá de los dogmas, más allá de los límites, de las barreras. Y bueno, qué mejor que lo exprese este tema tan interesante y tan moderno que es la alquimia en el siglo XXI, con nuestro expositor que viene desde España, que está ya aquí en México, haciendo algunos talleres, cursos y consultas. Álvaro Remiro Knox es maestro de esparaguitas, astrólogo y terapeuta, investigador sobre alquimia, filosofía hermética, farmacopea y terapéutica andalucis. Medicina china, ¿sí? Estudió medicina china, Valladolid, esparagiria, alquimia en la escuela de Sotis de Abu Omar Yabir, astrólogo con diversos maestros. En el año 2000, jefe de laboratorio de Sotis, primer laboratorio espagírico de España desde el 2002 hasta el 2009. Participó junto con Abu Omar Yabir en los proyectos de Al-Madrasa, El Labor y DAPT para la recuperación y difusión de la medicina andalusí y la esparagiria. Profesor de astrología y esparagiria de la escuela Al-Madrasa desde 2001 hasta 2009. Desde el 2010 hasta el 2016 colaboró con la Escuela Andalusí de Luis Jiménez impartiendo cursos de astrología hermética, esparagiria y teurgia. Fundador de la Escuela de Solve, Conocimiento Ancestral para la Reconexión del Ser, 2018. Ha dado seminarios y conferencias sobre la astrología, espagiria, filosofía hermética en Granada, Cádiz, Málaga, Almería, Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilmoa, Pamplona, Murcia en España, a nivel internacional, en Verona, Italia, México, Metepec, Guadalajara, Oaxaca, Tijuana, Monterrey, México, Santiago de Chile. Ha estado como ponente en los congresos internacionales, en el Congreso de Terapia Floral en Chile, 2012, Congreso en Astrome, Astrología México, 2015, en el Congreso Ibérico de Astrología España, 2018, en el Congreso Internacional de Ciencias Sagradas en México, 2019, Congreso Internacional de Ciencias Sagradas en 2022. Y bueno, estuvo también en 2024 en Colombia para actualizar su currículum, elaborador de las tinturas madre de los elixires químicos, el IDIN y 760 de las esencias planetarias, el elixir de los 8 metales y las esencias zodiacales. Bueno, en realidad hay muchas cosas más, trabajos de investigación y muchas cosas más. Bueno, pero entremos en detalle. Bienvenido Álvaro, un honor que nos acompañes, que estés aquí en México y bueno, quiero decirles que has sido mi maestro de alquimia y te urge. En realidad me siento muy complacido de presentarte. Y sé quién eres, sé quién eres. Adelante, Yo son también sé todos quién eres, tuyos. Rubén. Un placer una vez más y a ver cuándo nos vemos en 3D, si no a través de una pantalla. Y nada, pues encantado como siempre de acudir a tu llamada y para compartir conocimientos que tú también tienes muchos y ahí nos retroalimentamos. Bueno, pues
ha dicho el amigo Rubén. Podemos empezar ya, ¿no? Sí, Directamente. adelante, adelante. El amigo Rubén, que cerréis los micros y yo digo que abráis las cámaras, ¿vale? Es muy importante manifestar vuestro sol, porque a eso hemos venido. Hemos venido a enseñarle al universo quiénes somos y no tenemos que tener miedo a ocultarnos, ¿no? Sino mostrarnos tal y como somos. Bueno, pues voy a compartir y vamos a empezar a hablar del tema de la alquimia, ¿no? La alquimia en el siglo XXI. ¿Será posible la alquimia en el siglo XXI? Claro, si miramos en Internet y ponemos en Google la palabra alquimia, nos salen millones y millones de referencias con la palabra alquimia. La pobre alquimia es una palabra eh, que, que está muy manoseada. Cualquier cosa, cuando le quieren poner una etiqueta un poco especial, le dicen que es alquimia o dicen que es alquímico. Entonces, muchos alquimistas no tiene que haber, ¿eh? Solo por una cosa, porque el oro está subiendo de cotización, ¿vale? Si habría muchos alquimistas, el plomo, el plomo no valdría, perdón, el oro no valdría nada, tendría el mismo valor del plomo. Pero bueno, vamos a ver si ya os animáis alguno más a abrir la cámara, porque así no tengo la sensación de estar hablando solo. Vale, muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a todos, porque, claro, yo que soy animal del presencial, nunca había tenido redes sociales hasta el 21, ¿eh? Pues todavía necesito el calor de la gente, necesito ver los ojos, las miradas, ¿no? Y no hablarle a una pantalla como si fuera un robot hablando con otro robot. Bueno, pues alquimia en el siglo XXI hay, y alquimistas operativos también, ¿eh? Otra cosa es la consecución de la gran obra, que eso ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, claro, es importante para mí, pues, definir, antes de hablar de alquimia, pues definir un poco lo que pienso yo que es alquimia, porque hay tantas personas que dicen que lo que hacen es alquimia y que otros son alquimistas. Y bueno, no es cuestión de entrar en competencia, ¿no? O sea, al final cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pero por lo menos dar una versión, ¿no? Dar una versión de lo que es alquimia. Y no es de extrañar que la alquimia esté resurgiendo, no es de extrañar que la astrología esté resurgiendo, porque eso es algo cíclico, ¿eh? Sucede cada 200, 400 años, donde se producen las crisis mundiales, y parece que cuando los seres humanos entran en crisis profunda, en crisis de valores, en crisis existencial, como está sucediendo ahora, pues siempre el ser humano acude al comodín de la alquimia para después abandonarlo por otros temas no tan trascendentes, pero eso es el ritmo de la historia. Todo en el universo tiene un ritmo. El día tiene un ritmo, el año tiene un ritmo, la luna tiene un ritmo y la historia tiene un ritmo. Entonces, es un momento en donde aflorar, es un momento donde compartir, es un momento donde no tiene sentido que existan sociedades secretas, puesto que nadie, todavía, que ya llegará, nos persigue, ¿eh? Y digo que ya llegará porque siempre sucede así, siguiendo los ritmos históricos, ¿eh? Pero lo importante es que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra vocación, ¿no? Y si sientes la llamada de la alquimia, pues el siglo XXI es un siglo como otro cualquiera para poder adentrarte en un conocimiento antiquísimo,
conocimiento ancestral, un conocimiento que se pierde en la noche de los tiempos, un conocimiento de que los textos más antiguos ya estamos hablando de hace 2500, 3000 años, que se sepan, ¿no? Que eso no quiere decir que no habría antes, porque la alquimia, la magia, la astrología, en su tiempo fueron conocimientos esotéricos y no exotéricos. ¿Y qué significa un conocimiento esotérico? Pues no es lo que la gente piensa. La mayoría de la gente piensa que un conocimiento esotérico es algo oculto, algo privado, algo especial, que se transmite solo para personas súper especiales, solo para iniciados. Pero en realidad el conocimiento esotérico es un conocimiento que, a diferencia del exotérico, se trata de despertar, ¿no? No se trata de aprender, no se trata de conocer, se trata de despertar y de reconocer. Entonces, el aprendizaje esotérico no es como la gente piensa, que el maestro le dice al alumno el paso a paso y solo se lo dice a él, ¿no? Eso que se lo pregunten a Cancellier, ¿no? El famoso alquimista, cuyo maestro hizo la piedra filosofal y hizo la prueba de la transmutación del plomo en oro delante de sus ojos, pero él no fue capaz de conseguirlo antes de su viaje. Con lo cual nos habla de que esto no funciona de dar un paso a paso, sino de dar una oportunidad, de facilitar a la persona que descubra por sí mismo los secretos de la naturaleza, que descubra por sí mismo los secretos de la vida. Y ya decía el alquimista anónimo, que Dios le da la piedra al que Él quiere. Entonces cada uno podemos aspirar a reconocer, pero no tenemos que perdernos en la búsqueda de una quimera, porque muchos de los que están buscando la alquimia no la están buscando, o donde la están buscando no la van a encontrar, por mucho que disfracen las cosas que hacen con este apellido alquímico. Entonces, lo primero, ¿qué es alquimia? Claro, si decimos que es alquimia, pues la mayoría de la gente va a pensar pues que la alquimia es metalurgia, ¿no? Es trabajar con metales. Pero la verdad, para no hacer el cuento largo, la verdad es que la alquimia viene de la palabra árabe alquemia, que son las ciencias de Kemi, o Kemi, el país de la Tierra Negra, que es como los egipcios llamaban a su país. Los egipcios no le llamaban Egipto, ¿vale? Le llamaban Kemi, el país de la Tierra Negra. Entonces, eso hace referencia a unas ciencias antiquísimas, hace referencia a una cosmovisión concreta y hace referencia a una filosofía concreta, que es una filosofía egipcia. Entonces, la alquimia no puede ser comprendida si la abordamos desde los ojos de una persona occidental educada en un paradigma cientifista, materialista, porque no tiene nada que ver con cómo pensaban los egipcios, no tienen nada que ver nuestra mentalidad, nuestros ojos, porque cada uno de nosotros no vemos la realidad de forma libre, sino que la vemos condicionada a través del paradigma. Y el paradigma lo hemos recibido en la educación y lo seguimos recibiendo en la televisión, en el cine, en Internet, donde nos están diciendo que la realidad es de una manera. ¿Mm? Entonces es muy difícil
desentrañar los misterios de la alquimia pensando desde la química. Porque la química pertenece a una visión reducida, una visión positiva, una visión sesgada de los milagros de la naturaleza. La química, ¿m? Bueno, ya que hay varios que estáis ahí, venga, vamos a poner ánimo a esto, ¿eh? No, no abréis el micro, pero podéis participar levantando la mano, ¿vale? La, la química ha resuelto el misterio de la vida. Mm, mm, No. no. La química ha resuelto el misterio de la conciencia. No. Por lo tanto, desde la química no podremos abordar una ciencia alquímica que realmente sí da sentido a la vida y sí da sentido a la conciencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de abordar la alquimia es volver la mente como un niño, dejar de comparar con lo que ya sé, ¿no? Abrirte a una forma de pensar, de sentir, de observar, de relacionarse con la naturaleza, con el cosmos, completamente distinta. Pero ¿qué pasa a nuestros colegas espirituales, nuestros colegas buscadores de muchas disciplinas, de búsqueda de salud, de búsqueda de desarrollo personal, que todos necesitan, no se sabe por qué, explicaciones científicas, ¿eh? Necesitan validar que la meditación no hace falta validarla por una demostración científica. De hecho, es una contradicción, ¿no? Porque la mayoría de los científicos, no vamos a meter todos aquí, o la ciencia oficial niega la meditación, niega el espíritu, niega el alma, niega la trascendencia, porque solo existe la materia. Entonces tendremos que, de alguna manera, no caer en la tentación de comparar en lo que ya sé, porque lo que ya sé está construido a través de una realidad física material, que es la que me han explicado a través de unos conceptos supuestamente científicos. ¿No? Y si recurro a esos supuestos científicos, mm, estoy cometiendo ahí, no me sale la palabra, como un desequilibrio, ¿no? Porque la ciencia puede demostrar el espíritu. No. Es más, dice que no existe. Entonces, ¿para qué necesito yo una demostración científica? ¿No? Porque estoy atado al paradigma. El paradigma me da seguridad, pero también me limita. ¿No? Y esto, Rubén, tiene que ver con el tema que has introducido, el tema del pájaro. Si tú le pones un nombre al pájaro, dejas de ver el pájaro. Si tú le pones un nombre a la realidad, dejas de ver otras realidades, porque solo vas a ver la realidad condicionada con esa manera de pensar, con esa manera de medir. Y por eso, alquimistas hay. Uf, yo tengo un amigo que es distribuidor a gran escala de minerales y cada vez que le llega cinabrio y cada vez que le llega antimonio se lo quitan de las manos. O sea que gente que está intentando, sí, ahora, ¿desde dónde? Pues no lo sé. Entonces la alquimia solo puede ser entendida desde la cosmovisión que creó la alquimia. No podemos entender la alquimia desde una cosmovisión que no cree en la alquimia y que dice que la alquimia es un vendehumos, ¿no? Pero claro, nos da seguridad ese aspecto científico porque creemos que nos va, y muchos están ahí intentando desde la química, intentando traducir las cosas a la química, cuando la química no contempla el espíritu y la alquimia
es principalmente el espíritu el que realiza las grandes transformaciones. Entonces, esa mentalidad alquímica nos ha llegado a nosotros a través del Corpus Hermeticum, a través de los filósofos neoplatónicos, a través de los filósofos pitagóricos y a través de un movimiento que siempre ha andado entre la oscuridad y la luz, porque siempre la alquimia ha sido perseguida por emperadores. El edicto de Diocleciano, si no recuerdo mal, año 313, dice que manda un edicto quemar todos los libros de alquimia, porque dice que se está fabricando tanto oro que se va a descompensar la economía del imperio, y eso no es broma, o sea, eso está escrito, es histórico. Tenemos datos históricos como el Papa Juan XXI, que prohíbe la alquimia en los monasterios. No, no prohíbe la alquimia en general, porque claro, estamos hablando de la Edad Media. La Edad Media nadie sabía leer ni escribir, ni los reyes. Lo único que sabían leer y escribir eran los monjes. ¿Eh? Y prohíben la alquimia en los monasterios. O sea, ¿por qué sería? Pues porque se practicaba en los monasterios, ¿no? Porque la gente se obsesionaba con la alquimia y desatendía sus deberes espirituales. ¿Vale? Curiosamente, ese mismo papa, antes de ser papa, escribió 2 libros de alquimia. Ujú. Y no os voy a llenar de datos, pero bueno, solo vamos a decir que Felipe II tenía un laboratorio de alquimia en su palacio, en el Escorial, que ya no se puede visitar, no se sabe por qué, no sea que la gente ya se haga preguntas incómodas de por qué un emperador tenía su propio laboratorio de alquimia personal. Y de hecho, en su testamento le deja a su hijo plata transmutada, que según la corte de sabios que se rodeó, pues se ve que no consiguieron transmutar al oro, pero consiguieron transmutar a la plata. Entonces, nosotros, pues, tendremos que adaptarnos, ¿no?, a esa visión alquímico-hermética. Esa cosmovisión, a partir de esa misión, perdón, de esa visión, eh, de esa cosmovisión alquímica, yo podré tener algún fruto con la alquimia, porque de una semilla del manzano no puede nacer un roble. Por lo tanto, tendré que ir a la semilla, tendré que empaparme de un conocimiento que es muy diferente, porque la química y la alquimia son muy diferentes, porque la alquimia es una ciencia con conciencia y la química, pues, es una ciencia de la casualidad, ¿no? Yo no lo digo, dicen los científicos. Los científicos dicen que la vida es fruto de una casualidad, que se produjo una reacción química, ¿vale? Tus pensamientos también son una casualidad, porque tus pensamientos se reducen a una reacción química. Entonces, a mí se me cae el alma a los pies de ver cómo todo el mundo de la transformación personal, no todo el mundo, pero una gran parte del mundo de la transformación personal está comprando todo el rollo de las dopaminas, no sé qué, es que tu cerebro no quiere que, que trabajes, o sea, lucha contra tu ego, ¿no? Y me parece súper loco. O sea, es que es un concepto, evidentemente, desde el punto de vista científico, porque para ellos solo existe la materia. Entonces, como no solo existe la materia, piensan que el cerebro es el que manda, porque ven que piensas desde el cerebro y es el cerebro el que manda, ¿no? Claro, como ellos no tienen concepción de espíritu dentro de su paradigma, lo tienen que explicar todo, que si las dopaminas, que las endorfinas. Oye, y todos ahí de cabeza, tratando de comprar una visión muy triste, porque no eres tú el que piensas, es tu cerebro.
¿no? Y tú eres un esclavo de tu cerebro. Y resulta que el cerebro, lejos de ser útil, está ahí para fastidiarte la vida, está ahí para que no trabajes, está ahí para que no consigas tus objetivos, está ahí para que te tumbe en la cama en vez de trabajar, ¿no? Con lo cual, de ahí deberíamos deducir que, que ese cerebro tiene vida propia. Ese cerebro tiene vida propia, no tiene que ver nada con tu vida, puesto que tu cerebro va por un lado y tú vas por el otro. Y encima no solo eso, sino que el cerebro, vamos, ese cerebro es la nueva versión de Satán, ¿no? Porque lo único que hace es hacerte caer en tentaciones, ¿no? Parece que ese ente que llaman cerebro está ahí para fastidiarte la vida, para no dejar que tú completes tu vocación ni que no te desarrolles personalmente, ¿no? Y eso tiene que ver con el paradigma. Entonces, claro, no podemos entrar en eso. Es decir, mi cerebro piensa lo que yo le digo que piense. No es mi cerebro el que necesita dopaminas, soy yo, ¿vale? Y soy yo que necesito dopaminas porque habré entrado en un patrón de realidad incorrecto que me está desviando de lo que debería ser mi auténtica vocación. Pero claro, si yo pienso que es el cerebro, pues me entretengo luchando contra el cerebro, luchando contra las endorfinas, luchando contra todas esas sustancias químicas que parece que predominan sobre el espíritu, ¿no? O sea, el espíritu no es nada con la segregación de hormonas. No, perdona, yo soy el que creo las endorfinas. Yo soy el que creo la serotonina. La creo yo, porque mi cuerpo hace alquimia y es capaz de conseguir sustancias, ¿no?, elevadoras de conciencia en mí, ¿no? Y puedo crear en mí todo tipo de sustancias. ¿Pero de quién dependen? De mí. ¿De qué dependen? De mi conciencia, ¿no? Entonces, menos ciencia y más conciencia, ¿vale? Vamos a dejar a los científicos que sigan su camino, que ya llegarán al final del camino. Porque si pensamos históricamente, un paradigma tarda en completarse 800 años. Y el paradigma científico solo lleva 400. Vale, vamos a darles tiempo. Al final todos los paradigmas llegan más o menos a la misma conclusión, ¿no? Y es en la segunda parte de ese desarrollo de paradigma, porque siempre se empieza un paradigma con muchas ganas, pero desde la conquista, desde la supervivencia, para después llegar a las conclusiones espirituales más grandes que siempre se dan al final de la construcción del paradigma. El paradigma egipcio, pues 800 años no, duró 8000, ¿vale? Por lo tanto, les dio tiempo de desarrollar un conocimiento mucho más profundo y un conocimiento basado en la unidad, basado en que todo está unido. Y por eso, desde un pensamiento que ¿Ya cree terminaste que, de que cenar? es, de un pensamiento que Ándale, sabe que todo está unido, váyase a comer. a partir de ahí empieza a buscar las relaciones que existen entre todas las cosas. Si nosotros nos fijamos, ¿cuál es el método principal de investigación de los científicos? El análisis. Separar las cosas, diferenciarlas, ponerles nombre. Y en el momento que pones nombre a las cosas, te desligas de las cosas y el nombre es más importante que la cosa. Pero el nombre nace de la comparación. Nunca un nombre puede definir un objeto, solo puede definir la comparación que hace el observador con sí mismo o el observador con otro objeto. Si nosotros no nos damos cuenta
que no estamos definiendo la realidad y que la realidad no es como nosotros la vemos. Y sobre todo cuando nosotros separamos las cosas, nos sentimos separados de todo, de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, nos sentimos separados de la naturaleza, nos sentimos separados de cómo vamos a pensar que el cosmos, los planetas, la naturaleza y yo estamos unidos, estamos conectados, ¿no? Entonces, claro, eso es una visión completamente distinta, pero una cosa es teorizar que estamos todos unidos, conocimiento exotérico, y otra es sentir, estar completamente seguro de que todos estamos unidos. Porque nosotros percibimos la realidad desde nuestras creencias y las creencias es aquello que damos certeza. Podemos divagar sobre otros aspectos de la realidad, pero basamos la realidad en lo que tenemos certeza. Y la certeza que tenemos es que la mayoría de la gente cuando se mira al espejo ve un cuerpo. La mayoría de la gente cuando se mira al espejo no ve un espíritu. Y no solo eso, sino cada vez que tú te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Cuántos nombres te has puesto? Porque claro, para relacionarme conmigo mismo, yo me defino y me defino a través de la comparación y me nombro. Y me nombro imperfecta y me nombro feo y me nombro no espiritual y me nombro. Y todos esos nombres no me dejan verme, ya sean supuestamente negativos o sean supuestamente positivos. ¿Por qué la gente tiene miedo a la muerte? Porque piensa que es cuerpo. Piensa no, tiene fe en que es cuerpo. Puede pensar que es espíritu, pero no tiene fe que es espíritu. Porque si tuviera fe que es espíritu, ¿qué problema habría en morirse? ¿No? No habría ningún problema. ¿No? Entonces, la alquimia de la conciencia lo que nos enseña es a darnos cuenta de cómo funciona la conciencia, a darnos cuenta que somos una conciencia, a darnos cuenta que todo lo que existe en el universo tiene conciencia y que conciencia y vida, inteligencia, son tres experiencias de lo mismo o son tres exposiciones de lo mismo. Todo lo que existe en el universo tiene vida. Todo lo que existe en el universo tiene conciencia. Y todo lo que existe en el universo es portador de una inteligencia. De ahí solo nos queda llegar a una conclusión. ¿Qué es el universo? Vida. ¿Qué es el universo? Conciencia. ¿Qué es el universo? Inteligencia. Entonces, desde ahí podemos empezar a atisbar una realidad de forma diferente. ¿Alguien de los que estáis ahí alguna vez en vuestra vida habéis pensado que sois tontos o que no sois suficientemente inteligentes? Levantad la mano. ¿Eh? Probablemente lo sigáis pensando. Vosotros veréis lo que hacéis. Porque en base sois pura inteligencia, no sois cuerpo. Y tenéis toda la inteligencia necesaria para ser felices, tenéis toda la inteligencia necesaria para sentiros plenos. Y tenéis toda la inteligencia necesaria para solventar cualquier problema que se cuestione
o que os cuestione o que se presente en vuestra vida. Pero si tú piensas que aprender es adquirir algo que yo no sé, es normal que no te sientas inteligente. Y entonces no te dedicarás a despertar tu inteligencia, sino que te dedicarás a repetir como lorito lo que pensó otro o la interpretación del universo que te dio otro. Esa es la diferencia entre un conocimiento esotérico y uno exotérico. El exotérico te dice lo que tienes que pensar. El esotérico te ayuda a que descubras lo que ya sabes. Entonces solo hay una manera de ser alquimista desde la vía que yo conozco, que es el despertar. ¿No? Es el despertar de algo que está en ti. Y porque todo el universo funciona de la misma manera. Antes os acabo de hacer la referencia de un limón, ¿vale? Cuando miras una pepita, exprimes estos limones tan ricos, mexicanos, chiquititos y verdes que me apasionan. Cuando lo exprimes siempre sale una pepita, ¿vale? ¿Esa pepita tiene inteligencia? Esa es la pregunta. Sí tiene inteligencia. ¿Esa pepita tiene conciencia? Sí, tiene conciencia. Esa pepita tiene la capacidad de desarrollar a través de su inteligencia todo su potencial. Sí, pero ¿qué le falta? Que tiene que despertar. Y en el momento que despierte, es imparable. ¿No? Se desarrollará, sabrá cuándo tiene que florecer, sabrá cómo convertir la flor en fruto, sabrá cuándo tiene que dejar caer las hojas, sabrá cómo absorber los nutrientes de la tierra. ¿No? Entonces, es una inteligencia con una conciencia. Si agarras esa pepita de limón y agarras otra pepita más grande de mango y metes las dos pepitas en la tierra, va a parecer un milagro que a vosotros os parece normal, ¿vale? Porque como ya os han dicho que es un mango, ya no ves el milagro. Es normal, es un mango, ¿vale? Entonces, como es un mango, pues yo ya no me maravillo, no me fascino con el milagro que se está produciendo ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no soy capaz de ver. ¿Y por qué no soy capaz de ver? Porque tengo un paradigma que me ha puesto unas gafas que no me deja ver. Entonces, a nada que alguien te ayude a ver, ¿eh? Por ejemplo, ahora, un pequeño ejercicio, no muy complicado, que es pensar como un niño, no dar por hecho las cosas. Y un niño se preguntaría, ¿de dónde sale el color del mango? ¿Por qué el limón es verde y el mango es naranja? Eso se preguntaría un niño. No, un adulto racional no, es un mango. ¿Eh? Lo único que es interesante es que, según un estudio científico, tiene, yo qué sé, dilacolamidas y tiene pin, pin, pin y tiene no sé cuánto. Y encima le ponemos ya un montón de nombres más al mango para no admirarnos del milagro de dónde sale el sabor del mango.
¿Por qué el limonero y el mango, nutriéndose de la misma tierra, respirando el mismo aire y bebiendo la misma agua, puede dar como resultado características tan distintas? Ese es el milagro de la alquimia. Está pasando delante de los ojos. No la podemos ver. ¿Por qué no la vemos? Porque estamos viendo con otros ojos, estamos viendo desde otro sitio. Estamos tan preocupados con las cosas importantes que somos incapaces de ver la verdad, que la vida es un milagro inteligente, no es una casualidad. Y que es la conciencia la que organiza la materia a su imagen y semejanza. Igual que hizo Dios con su creación. Dios hizo su creación a su imagen y semejanza, y el limonero hace su creación a su imagen y semejanza. ¿Y vosotros qué hacéis? Estáis teniendo una vida a vuestra imagen y semejanza. Coméis, respiráis, coméis la misma comida, respiráis el mismo aire, bebéis el mismo agua y hacéis todos lo mismo. Y de la misma manera, como si no fuerais únicos, como si os hubierais desconectado de vuestra propia inteligencia, de vuestra propia esencia. Hombre, si dudas de tu propia inteligencia, es difícil que te conectes con tu inteligencia. Puesto que crees que la inteligencia se trata de llenar tu cerebro de palabras, de conceptos. Y cuando llevas tu cerebro de palabras y de conceptos, te alejas de la realidad. Y se queda la anécdota del pajarito. Se queda en una pequeña anécdota. Porque estamos todo el día etiquetándonos. Soy espiritual, soy de izquierdas, soy de derechas, ¿eh? Yo soy no sé qué, soy no sé cuántos. Pegatinas, pegatinas, pegatinas. Todas las pegatinas que me pongo, todas las etiquetas que me pongo, no me dejan verme a mí. Y estoy tan ocupado sosteniendo esas etiquetas. Me cuesta tanto esfuerzo tratar de sostener un camino. ¿Qué esfuerzo le cuesta al limonero dar limones? ¿Qué esfuerzo le cuesta a un pájaro volar? Entonces, esas son las referencias de la alquimia. La observación de la naturaleza. Descubrir las leyes ocultas, ocultas detrás de lo evidente, ocultas detrás de la materia. Porque el ser humano tiene la capacidad de acceder intelectualmente en los mundos invisibles. Pero eso no va a ser posible si nosotros tenemos fe en que no es real. Queremos, pero tenemos fe en que no puede ser. Queremos, pero ¿será que yo no puedo, no valgo, no sirvo? ¿No? En vez de tener fe en tus posibilidades, tener fe en tu inteligencia, tener fe en que eres única en el universo y no solo eres única, sino que eres necesaria. Y que cada uno de nosotros somos necesarios. Si no, no existiríamos. Porque dime, mires donde mires del universo donde no hay un orden.
Es que yo no entiendo cómo sacan las conclusiones ciertos científicos. Si tú miras al átomo, ahí hay un orden cerrado. Miras la química, ahí hay un orden. Miras la naturaleza, hay un orden, pero perfectamente organizado. Miras una galaxia, hay un orden perfectamente organizado. Resulta que mires donde mires, hay un orden, y si hay un orden, hay una inteligencia, y resulta que la vida es una casualidad. ¿No? Se sale del orden. ¿No? No hay un orden para la vida. No es una consecuencia, no es un churro. Tenemos que dar gracias a no se sabe qué, porque no creemos en Dios, pero tenemos que estar agradecidos porque somos un churro. Y claro, si eres un churro, pues no hay una inteligencia, no hay una coherencia en tu existencia, porque eres un churro, ¿no? Eres una casualidad. Entonces, una casualidad no tiene una inteligencia, una casualidad no tiene una función concreta. Una casualidad no tiene una conexión armónica con la totalidad de la inteligencia superior y con el orden superior. Entonces es difícil a través de ciertos pensamientos a los que les ponemos fe y cierta concepción de la realidad, evidentemente no vamos a poder ser alquimistas. No vamos a poder. Y cuidado, cuidado con ser alquimista, ¿vale? Cuidado con ser alquimista porque es ponerte otra pegatina. ¿M? A ver si ahora por ser alquimista dejo de ser Álvaro. Porque yo realmente no he venido a ser alquimista. Yo he venido a ser Álvaro. Igual, claro, igual puedo caer en la tentación de como me he puesto una pegatina de que soy alquimista, y los alquimistas son unas personas muy serias, muy taciturnas, pues igual tengo que contenerme y dejar de ser yo. ¿No? Entonces, el alquimista tiene que ser un observador consciente de la realidad, tiene que ser un observador consciente de la naturaleza y tiene que ser un observador consciente de sí mismo, porque todo tiene conciencia y mi conciencia está unida a otras conciencias. Por lo tanto, yo no me uno corporalmente a la realidad, sino que a través de la conciencia ya estoy unido a través de la información compartida entre las conciencias. La gran pregunta, ¿la alquimia es operativa, es trabajo de laboratorio o la alquimia es solo simbolismo de un trabajo espiritual? ¿Quién piensa que la verdadera alquimia es de laboratorio? Que levante la mano. Nadie. ¿Quién piensa que la verdadera alquimia solo es simbología de un trabajo espiritual? Nayeli, ¿no? Los demás no tienen inteligencia, no piensan, ¿no? No saben, no contestan. Bien, pues los dos, no es uno u otro, los dos. Y los dos solo no, muchas más cosas, porque la gran obra es alquimia, pero la alquimia es mucho más que la gran obra. Y un trabajo o un desarrollo personal, si se hace de forma alquímica, puede ser alquimia, pero la alquimia es mucho más que un trabajo espiritual. Es todo un conocimiento basado en unos principios que todo el mundo se los conoce, pero pocos tienen fe. ¿No? Que es la tabla esmeralda, no me voy a enrollar mucho con la tabla esmeralda, solo voy a poner la frase que todo el mundo se sabe, como es arriba es abajo, pero como es arriba es abajo y como es abajo es arriba para que se cumplan los misterios del uno. No puedes encontrar las claves de la alquimia si no piensas desde la unidad, si no piensas de lo que une las cosas entre sí, en vez de estar pensando
todo el rato en lo que las separa. Entonces la visión hermética trata de ver lo que une las cosas, lo que las cosas tienen en común, lo que es igual para todo, y por eso tiende hacia lo simple, hacia leyes universales que se van a dar. ¿Qué es una ley universal? ¿Es una ley capricho aleatoria? No, una ley universal es una ley que se cumple en todo el universo. ¿Mm? Entonces, no hay nada que se escape a esas leyes. Esas leyes básicas, esos principios básicos, está en todo lo que existe y todo lo que existe tiene que, de una u otra manera, estar regido, ordenado por esos principios o leyes fundamentales. ¿No? La alquimia es una cosmovisión. Por eso hay filosofía alquímica, por eso hay alquimia vegetal, por eso hay alquimia mineral, por eso hay alquimia de la salud, que se llama espagiria, por eso hay alquimia de la conciencia, hay alquimia espiritual y alquimia astrológica. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una manera de entender el universo, es una manera de manifestarte, una manera de sentir, una manera de aprender, una manera de ser. Entonces, para aprender alquimia, ¿qué tenemos que aprender primero? Las leyes fundamentales, la visión. ¿Mm? Pero la vamos a aprender de memoria. No, porque aprender de memoria implica que no tenemos memoria. Y hay un señor que sabía muchísimo más que yo, que se llamaba Platón, no sé si le conocéis, ¿eh? Que decía que aprender es recordar. Si aprender es recordar, ¿para qué narices tienes que aprender de memoria cosas que están en ti? ¿No os ha pasado nunca que de repente oyes hablar a una persona y dices con total seguridad, no, lo que dice este hombre es que es así, porque lo sabes? ¿No habíamos quedado que era una ignorante, poco inteligente, que necesitas aprender de los demás? Pero de repente tienes una certeza. ¿Por qué? Porque acabas de recordar. Y nosotros, como no somos observadores conscientes, ni siquiera nos damos cuenta, porque claro, pobrecitos de nosotros, como no tenemos casi libre albedrío, porque entre el ego que nos obliga a hacer cosas que no queremos y el cerebro que está todo el día segregando mierdas para que no yo haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pues evidentemente no me quedan recursos cognitivos para tomar conciencia de mis actos, ¿no? Eh, Ay, que se me ha volado esto. Bien, entonces, la alquimia, pues es una forma de vivir, es una forma de interpretar la realidad. Y entonces, esa cosmovisión te hace ver que lo más importante es lo que no se ve. Y todo lo que se ve, que es la materia, está sometido a algo invisible. Algo invisible que es tan poderoso que ocupando nada de espacio, porque tú coges esa pepita de limón, coges esa pepita de limón y la diseccionas y le haces un análisis científico y ahí no hay vida. Ahí hay 4 o 5 hidratos de carbono y un par de cadenas de ADN. ¿Y cómo es posible que esa pepita sea capaz de hacer una madera? Porque la madera del limonero es buenísima, es muy dura. ¿De dónde sale esa madera? ¿Cómo consigue ese poder? Y no solo eso,
es capaz de dar miles y miles de limones. Prácticamente, ¿de dónde salen? De la nada. No salen de la nada, salen del mundo del no visto. Porque en este mundo, en este paradigma solo tenemos un mundo, el mundo de lo visto, el mundo de lo finito, el mundo de lo tangible, el mundo de lo que es posible medir. Y si no lo mido, no existe. Y en la alquimia, pues resulta que tenemos tres mundos. Habitamos entre tres mundos. El mundo de lo visto, igual que el mundo científico, el mundo de lo no visto, el mundo de lo intangible y el mundo de la relación que existe entre lo que se ve y lo que no se ve. Ese es el mundo de la alquimia. El de las relaciones de lo visto y de lo no visto. El de las operaciones invisibles que hacen que se transmute la materia, que todo cambie. ¿Seríamos nosotros o los científicos más avanzados del planeta? ¿Podrían coger tierra negra, agua, eh, aire, agitarlo y producir un limonero? Ya, pero si hacemos un estudio del limonero, todo lo que es el limonero se puede reducir a la materia, por lo tanto, cogiendo los componentes y ordenándolos, tendríamos que hacer un limonero. Claro, pero falta algo, ¿verdad? Y eso que falta, ¿qué es? Lo que no se ve. Y resulta que eso es lo importante, porque eso es lo que produce las transformaciones de la materia, porque la materia no se transforma. Es más, la materia no tiene forma, porque tú ves forma a la materia. No, la materia es caótica, no tiene forma, la materia prima. Pero cuando un espíritu interacciona con la materia, entonces la materia adquiere forma. Y la forma le pertenece al espíritu, no le pertenece a la materia. ¿Y nuestra inteligencia se ve o no se ve? ¿Nuestra conciencia se ve o no se ve? Por lo tanto, ¿qué es más importante? Nuestra conciencia, nuestra inteligencia. ¿Qué hacemos? De las 24 horas que tiene el día, ¿cuánto tiempo le dedico a mi inteligencia y a mi conciencia? Y digo mi inteligencia, ¿eh? No confundir con pensamientos pendejos y locos y absurdos. ¿No? Estoy hablando de inteligencia, cuidado, ¿eh? A ver si la próxima vez que os miráis al espejo, de repente dices, ostras, no me había dado cuenta, pero yo soy un prodigio, soy una portadora de inteligencia, ¿no? Y no lo había tomado en cuenta hasta ahora. Tengo, y si no he tomado cuenta hasta ahora que soy portadora de una inteligencia increíble, es que no le he sacado provecho. Es normal que podamos estar frustrados con nosotros mismos, puesto que nos subvaloramos constantemente, nos infravaloramos constantemente. Y después disfrazamos la infravaloración con humildad. ¿Mm? No, yo es que soy humilde. Eres un milagro. Joder. Es un milagro de la vida, es un milagro de la naturaleza, un milagro de la inteligencia. Aun sabiendo que todos los seres del planeta tienen inteligencia, la inteligencia más alucinante es la del ser humano, porque es el desarrollo y la suma de todas las demás inteligencias. Es la única inteligencia que es capaz de darse cuenta que es inteligencia y es capaz de ver inteligencia en todos los demás. Eso es lo que nos hace ser seres humanos.
Y no hacer prácticas de todo tipo, ni ir al gimnasio, ni hacer no sé qué, ni proyectarte grandes metas en la vida. No, todas esas cosas son aleatorias. ¿Cuál es la vocación de un pájaro? Pues hacer cosas que son propias de un pájaro. No hace cosas que son propias de un pez. No hace cosas que son propias de una vaca. Hace cosas que son propias de un pájaro. El ser humano, ¿cuándo hace cosas que son propias de un ser humano? Silencio. Ostras, ¿qué será eso? ¿Qué es eso que es netamente humano? ¿Respirar? ¿Dormir? ¿Ir al gimnasio? ¿Comer? No, eso no es lo que nos diferencia. Eso no es lo que nos caracteriza. Entonces, si no sé qué es lo que caracteriza a un ser humano, pues evidentemente no voy a desarrollar mi vocación, ni como ser humano, ni como Álvaro. Porque tengo dos vocaciones. Tengo una vocación por ser humano, que es común a todos mis hermanos, a todos los seres humanos, y tengo una vocación única, que es ser Álvaro. Si no sé la vocación de ser humano, difícilmente voy a canalizar la vocación de ser Álvaro. ¿Mm? Y esa es mi verdadera misión. Porque la vocación no está en el hacer. La gente confunde la vocación con el hacer. Y la vocación tiene que ver con el ser. Y a veces con el hacer nos alejamos del ser. Porque elegimos una vocación que no se nos ajusta a lo que soy. Y elegimos una vocación que ni siquiera se ajusta a poder desarrollar mis facultades como ser humano. Mis facultades de conciencia, mis facultades de inteligencia, están primero que mis facultades de experiencia. Primero ser, después hacer, después realizar, después crecer. Y no al revés. Todo tiene un orden. Acordaros. O sea, el limón no empieza por el fruto. ¿M? Primero las hojas, después las flores y después el fruto. ¿Vale? Nosotros también tenemos un orden evolutivo, un orden de despertar. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué toda la naturaleza hace bien su trabajo y a los seres humanos nos cuesta tanto? ¿Eh? ¿Podríais decirme? Mm, mm. ¿Se está viendo la presentación, Rubén? Sí, Ok, porque yo no la veo, yo me la he ocultado a mí mismo. Es que como no estuve en las redes hasta, vamos a ver aquí. Eh, Estamos ahí. Sí, estamos en la diapositiva Alquimia, Cosmovisión. sí, pero no es eso. ¿Dónde está la vista? En en la Puedes salir plataforma y esta. regresar. Si le doy a escape, Sí, sale y no. vuelve otra vez a entrar. Ah, sí, pero me salgo de la sala, ¿no? No, En no vis- más de la diapositiva. en vista previa, maestro. Ya, pero es que no encuentro vista previa. Como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. No puedes hacer alquimia a nivel exterior si no haces alquimia en tu interior. Hay varios maestros de alquimia que te recuerdan eso. ¿Mm? Trabaja en tu laboratorio, pero no descuides tu trabajo interior.
En el libro eh, Lecciones de un padre a su hijo acerca del árbol solar, lo primero que le dice, hijo mío, adhiere tu corazón antes a Dios que a la alquimia. Ujú. Y si no haces un trabajo directamente proporcional en tu interior, pues no comprenderás, no se producirá el milagro en el afuera. No puedes replicar en el afuera lo que no lo tienes vivido, experienciado en el adentro. Por eso no puedes hacer alquimia si no piensas, si no sientes, si no vives como un alquimista, si no disfrutas de la vida desde ese punto de visión, desde esa forma de entender las cosas. Porque entonces sí será real. Todo lo que no sea real para ti no se puede manifestar en tu vida. ¿Por qué sucede eso? Porque el ser humano tiene una cualidad que le hace especial, ¿no? Que es que tiene libre albedrío. Y ese es nuestro don y nuestra maldición. Pero ese también es nuestro poder. Nosotros podemos elegir y como podemos elegir, nos podemos equivocar. Esa es la parte que a nadie le gusta del libre albedrío. ¿Pero alguno de vosotros quiere renunciar a su libre albedrío? ¿No? ¿No, verdad? ¿Y alguno de vosotros quiere equivocarse? ¿No? Entonces no correréis riesgos. Os costará mucho decidir, os costará mucho elegir, ¿no? Bueno, yo sí quiero equivocarme, ¿no? Porque equivocarse es parte del juego. Entonces, otra palabra clave muy importante que lleva mucha confusión a la gente es el plomo se transforma en oro. ¿Qué diferencia hay entre transformación y transmutación? Porque claro, cuando hablo de alquimia pregunto a muchas personas y todo me dice, ¿qué es alquimia? No, es la transformación. ¿No? ¿Y qué es la transformación? ¿No? La transformación, hay mucho tipo de transformación, pero podríamos decir que la transmutación es una transformación especial, aunque no es en sí misma una transformación. Porque cuando nosotros hablamos de transformar, hablamos de cambiar la forma, de cambiar de una forma a otra, de cambiar de un elemento a otro. Entonces, cuando estamos hablando de transformación, estamos pensando en nuestra mente que nos gustaría convertir el plomo en oro. Y estamos pensando que me gustaría convertirme a mí de mala en buena, ¿no? Y me quiero transformar yo porque quiero ser una persona mejor. ¿Por qué? Porque soy una persona mala, ¿no? Entonces la transformación es, por definición, cambiar de un estado a otro, de una forma a otra, de un elemento a otro. Pero la transmutación no es eso. En la transmutación no hay cambio de forma, no hay cambio de estado. Bueno, no hay cambio de lo que eres. Perdón. En la transmutación, tú seguirás siendo tú. Y no pongáis cara de decepción, porque alguno decía, no, yo pensaba que iba a mejorar, así me voy a quedar como estoy, ¿no? Bueno, lo único que tienes que cambiar es tu estado mental. Nada de lo que hay en ti es imperfecto. Puesto, acordaros que en el universo todo tiene un orden perfecto y la naturaleza todo es perfecto.
Entonces, si tú existes en un universo perfecto, rodeado de una naturaleza perfecta, a ver si va a ser que eras perfecta desde el principio y no te habías dado cuenta. ¿No? Yo abriría esa posibilidad en el mar de las posibilidades mentales. Porque cuando un químico habla la posibilidad de convertir el plomo en oro, dice que es imposible porque el plomo es una cosa y el oro es otra. Sin embargo, el alquimista no convierte el plomo en oro porque el plomo ya es oro. Porque todos los metales han nacido para ser oro. Tienen un desarrollo evolutivo, el metal, un final que tiende, y a veces en ese desarrollo evolutivo pues está todavía a medio camino o se han encontrado los frenos de la naturaleza que de momento están deteniendo su camino inevitable hacia su perfección, que es ser oro. Entonces, si nosotros pensamos en la transmutación así en el afuera, ¿cómo lo vamos a vivir en el adentro? ¿No? Porque la ley de la vocación nos dice que todo ser que nace en el universo dispone de una conciencia, una inteligencia, un plan evolutivo o plan de desarrollo y un fin al que tiende, que es la máxima expresión de lo que es llevado a la exaltación. Así le pasa a la pepita de limón, así le pasa al huevo que se convierte en el águila y así le pasa a un ser humano que debería ser pleno y ser feliz. Entonces la vocación de un ser humano es la plenitud y la felicidad, pero alguien puede sentirse pleno, alguien puede sentirse pleno sintiéndose imperfecto, alguien puede sentirse pleno sintiéndose feo, alguien se puede sentir perfecto sintiendo que no vale, porque no tenemos la fe en que realmente somos perfectos, porque no tenemos los ojos para ver nuestra perfección. La mayoría de las veces la gente se ve imperfecta por lo que no es en vez de verse perfecta por lo que es. Y la mayoría de la gente confunde ser con hacer. Hago mal y pienso, soy malo. ¿No? Hago torpe y pienso, soy torpe. En vez de decir que no me ha salido bien, pienso, soy malo. ¿No? En vez de no me ha salido bien, pienso que soy imperfecto. Pienso que soy necio. Pienso que no doy la talla. Entonces nuestro bien y nuestro mal solo están en nosotros. Entonces, como alquimistas, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la piedra que tenemos que trabajar? La personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la suma de ideas barra etiquetas que te has puesto a ti mismo. Todos los seres humanos tienen ideas sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque es lógico, porque es un ser humano. El ser humano tiene un nivel de conciencia que es capaz de tener la propiocepción, es capaz de tener idea de yo. Y como tiene idea de yo, se compara. Un águila no sabe que es águila. Una tortuga no sabe que es tortuga. Pero un pájaro lo crías tú en casa y se le despierta la sabiduría de volar. Hace falta que tú le entrenes y le hagas así con la alita para que le des un cursillo de navegación. No, sabe volar. Una tortuga, nada más nacer, sabe que tiene que ir al mar.
sabe lo que tiene que cazar, sabe cómo tiene que defenderse. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dispone de una conciencia y una inteligencia. Y esa inteligencia contiene toda la sabiduría para ser tortuga. Y resulta que Nancy, Valeria, Ivette, Pedro, María Lourdes, también. También tiene una inteligencia innata que sabe a nivel interno dónde está su felicidad y dónde está su camino. Lo que pasa es que, como es ser humano, también tiene una inteligencia racional. Porque el ser humano tiene dos inteligencias, una inteligencia innata y una inteligencia racional. La inteligencia racional es un gran don, pero se puede convertir en tu maldición, porque es la que nos permite comparar, la que nos permite medir. ¿Mm? Entonces, la inteligencia racional es la que pesa, mide, la que nombra, a través de la cual creamos realidad. Pero a veces creamos una realidad que es un infierno, porque generamos un montón de pensamientos negativos sobre nosotros mismos, y esos pensamientos negativos que generamos para nosotros mismos hace que nuestra alma, en vez de estar limpia y resplandeciente, sea un alma que está oscura, llena de nubes, como el plomo que no puede reflejar la luz de su espíritu. Pero una conciencia transmutada se libera de todas esas sombras, de todos esos miedos, de todos esos deseos, de todas esas creencias, para poder brillar con su propio sol, con su propia inteligencia, con su propia naturaleza. Y entonces te darás cuenta que todo tu bien estaba en ti, que eras perfecta, que no tenías que añadirte nada, que no tenías que cambiarte nada. Entonces la alquimia no se basa en que debas ser, en que te obligues a ser. Se trata de que seas desde la espontaneidad, no desde el deber ser, no desde el tener que ser, no desde ser de los buenos y no de los malos, porque la razón es la que compara y la que pone etiquetas. Y la inteligencia innata se comunica a través de la intuición. Pero claro, hemos sido educados en un paradigma. ¿Y qué nos han dicho en el paradigma? Racional bueno, irracional malo. ¿Mm? Piénsatelo, ¿eh? Medítalo. Claro, si dice piénsatelo, es compáralo. Compáralo con lo que ya sabes. Entonces, si comparas con lo que ya sabes y eres infeliz, ¿vas a tomar alguna buena decisión? Ninguna. Por lo tanto, tienes que buscar herramientas que ayuden a ese despertar y cambiar la forma de relacionarte contigo para poder acceder a esa inteligencia innata maravillosa de la que eres portadora y que probablemente estés infrautilizando. Entonces, el trabajo es saber diferenciar que la personalidad no soy yo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se identifica con su personalidad. Y la personalidad la has construido tú, no la ha construido nadie. Me da igual la gente que quiera echar balones fuera y echar la culpa a los demás. No es que la educación, es que los padres, que No. ¿Tienes libre albedrío o no tienes libre albedrío? Sí. Pues entonces elegiste tú. Te vendieron el patrón y lo compraste tú. Porque también te vendieron otras cosas que no compraste. Yo conozco muchas amigas mías que fueron al colegio del Opus y les vendieron ir virgen al matrimonio, pero les dio igual. No lo compraron. ¿No? Otras sí. Entonces, claro, tenemos el libre albedrío cuando nos interesa.
¿verdad? Cuando nos interesa tenemos libre albedrío, sobre todo cuando acertamos. Cuando nos equivocamos, la culpa es de los demás, es que esto seguro que es karma de otra vida, ¿no? No tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque no asumimos la responsabilidad. O sea, un pájaro tiene alas y asume la responsabilidad y se tira al vacío con fe porque sabe que puede volar. ¿No? Y nosotros tenemos las alas del libre albedrío, pero nos da miedo usarlas porque tenemos miedo a equivocarnos, como si eso fuera un problema. ¿No? Y entonces es difícil que entremos en la transmutación, porque la alquimia no trata de ponerte nada, no trata de darte aquella perfección de la que no careces. La alquimia trata de quitarte todo aquello que impide que muestres tu perfección. Y todo aquello que está impidiendo tu perfección, todo aquello que está impidiendo tu felicidad, todo aquello que está impidiendo que tú realmente le encuentres sentido a la vida, no son más que miedos, deseos y creencias. Y cuando eliminas los deseos tuyos, no de la sociedad, los miedos tuyos y no el que me puso mi padre, y las creencias tuyas, porque tú las compraste, cuando asumas la responsabilidad podrás lograr la transmutación. Y la transmutación no será convertirte en una Nancy nueva, en una Valeria nueva, en una Ivette nueva. Será ser lo que nunca debiste olvidar ser, que es ser tú. Porque todos formamos parte de la perfección. Y la inteligencia total nos necesita a todos, pero haciendo nuestra función. Cuando una célula de tu cuerpo no hace su función, está perjudicando al sistema entero, porque todas están interconectadas. Entonces la alquimia nos ayuda a esa transmutación, que es recordar quién eres y, y ser tú mismo. Que fijaros que teóricamente ser tú mismo te tenía que ser fácil, ¿no? Encima es que no tienes competencia. O sea, yo no tengo competencia. Yo soy el mejor Álvaro que hay en el universo porque solo hay uno. Entonces ser yo debería ser fácil porque solo tendría que ser. Entonces, la primera alquimia que tenemos que hacer es la de la conciencia. Y una vez que empecemos a hacer alquimia de conciencia, las emociones, los pensamientos, todo empezará a mejorar. La percepción de la realidad y nos veremos a nosotros mismos con ojos nuevos. Y como es adentro es afuera. Y si nos vemos a nosotros mismos con ojos nuevos, ¿cómo Buenas vamos a noches. Trajo ojos el nuevos? dinero de las hamburguesas. Ah, gracias, ahorita lo cojo. Le dejé ayer. Ajá, Hola. gracias. Muy bien, ya hasta aquí. Creo que hemos llegado. Terminando en que la única manera de liberarse es no tratando ser, no debiendo ser, no queriendo ser, no convirtiéndote en algo que no eres, sino eliminar todo aquello que te impide ser. También puedes considerar, mi maestro decía que la alquimia es una ciencia que ayuda a todo ser a cumplir con su vocación. Si la vocación de un ser humano es ser feliz, cualquier persona que ayude a una persona, a un hermano, a sentirse pleno, puede ser considerado un alquimista. Y por eso, a pesar de que yo, bueno, a pesar, por suerte, que yo he sido iniciado en la gran obra por mi maestro
y he hecho la obra vegetal a través de la alquimia vegetal, considero que la alquimia más importante es la alquimia de la conciencia. Porque en la gran obra la trampa está en el oro. Porque el oro, aunque representa la perfección, también representa el ego, el poder y el dinero. Entonces, en la conciencia también caemos en la misma trampa. El ego, el poder, el dinero y la fama. Necesito likes. ¿Eh? Creo que si cuando tenga dinero seré feliz. No, el dinero no es importante, pero ayuda a conseguir la felicidad, ¿no? Y las trampas del ego es creerte más importante que los demás. No, no eres más importante que los demás. Todos somos igual de importantes. Si te crees más importante que los demás es que no estás siendo tú mismo. Es imposible que seas tú mismo si te estás comparando. Y si te sientes mejor que otro, da igual desde dónde lo midas, desde el dinero, desde el poder o desde el rango espiritual, estás cayendo en la soberbia, estás cayendo en las trampas del ego. Todos hemos nacido con una perfección. Cada uno tenemos que mostrar la nuestra. Ninguna es mejor, la mía es mejor que la vuestra, ni la vuestra es mejor que la de otros. Pero el caso es que como somos seres humanos, tenemos libre albedrío, tenemos que trabajarlo nosotros. Nadie lo puede hacer por nosotros. Espero que estéis dispuestos a luchar por vosotros. Y si sentís que algo se ha despertado desde esta visión de la alquimia, pues bueno, que sepáis que esa información ya estaba en vosotros y que ahora que despierta, pues deberíais ponerle alas. ¿Mm? Muchas gracias por estar todos ahí escuchándome. Y nada, Rubén, ¿hay sesión de preguntas o Rubén se nos ha ido? Ah, no está ahí. No, aquí estoy. Si quieres, salir de la pantalla, Sí, de la presentación. dejar de compartir para que cerremos Mm. la parte de la grabación y pueda hacer sus preguntas libremente.